Seguramente hayas escuchado que las subvenciones de la agricultura ecológica es uno de los ingresos extras que se pueden conseguir con este tipo de agricultura. Pero, ¿conoces todos los detalles sobre la agricultura, sobre las ayudas a la agricultura ecológica? Porque te aconsejo que antes de dar un paso en el cambio de un sistema productivo a otro, siempre te recomiendo tener todos los datos de dónde te estás metiendo. Por eso, en este artículo vamos a ver en detalle todo sobre las ayudas de la agricultura ecológica, las cuantías de las subvenciones, los compromisos que tienes que cumplir y los requisitos que tienes que tener en cuenta para poder acceder a estas ayudas de la agricultura ecológica. Antes de comenzar con el contenido propio de este vídeo, es imprescindible aclarar que la subvención que se puede obtener por hacer agricultura ecológica es simplemente un ingreso extra que podemos conseguir en este tipo de agricultura, porque este tipo de agricultura tiene muchas otras ventajas que la hacen superior sobre la agricultura convencional. Para profundizar más sobre este tema, puedes inscribirte a una de nuestras conferencias online totalmente gratuita y de acceso inmediato, en la que vas a descubrir cómo encontrar la máxima rentabilidad de tu finca, un paso más allá de la agricultura ecológica. Solamente tienes que darle al botón que está justo debajo de este vídeo. Pues bien, una de las muchas ventajas que tiene la agricultura ecológica es que puedes obtener una ayuda para este tipo de producción. Pero, como cualquier subvención, las ayudas de la agricultura ecológica tienen una serie de normas y una serie de requisitos que tienes que tener muy en cuenta. Lo primero es que, aunque cada comunidad autónoma es la que regula específicamente las subvenciones de la agricultura ecológica en la zona de actuación, las normas generales que vas a poder encontrar para acceder a este tipo de ayuda son las siguientes. La norma número 1 es que tienes que tener o estar en proceso de obtención de una certificación de agricultura ecológica. Para optar a conseguir esta subvención es necesario pues que la finca esté certificada o, como digo, esté en proceso de certificación por una entidad acreditada, es decir, por una empresa certificadora. Esta empresa certificadora realizará un control sobre lo que estás haciendo en la finca y emitirá un certificado, y el certificado será o bien conversión a ecológico, si no has pasado, por ejemplo, aún el plazo de conversión, o como ecológico si ya has pasado el plazo de conversión. Es este proceso de control que realiza la certificadora uno de los requisitos que tienes que cumplir para poder acceder a esta agricultura ecológica, a esta ayuda a la agricultura ecológica. Luego tienes otro requisito, que es cumplir con una superficie mínima. Por ejemplo, dependiendo de la comunidad autónoma, se puede establecer una superficie mínima u otra que la finca debe de tener como mínimo para tener derecho a solicitar estas subvenciones de la agricultura ecológica. Por ejemplo, para solicitar la agricultura ecológica en Andalucía se necesita tener al menos la superficie que te voy a presentar ahora mismo en la siguiente tabla. Aquí puedes ver perfectamente cómo para frutales de regadío necesitas tener mínimo 0,5 hectáreas, ¿vale? Para poder tener ese derecho a entrar a la agricultura, a las ayudas a la agricultura ecológica, ¿vale? Para los frutales de secano necesitas 1 hectárea. Para los cultivos herbáceos, aquí estamos hablando maíz, trigo, pipa, colza, cualquier tipo de cultivo herbáceo que hablamos que se producen en tierras de labor, ¿vale? Necesitas 1 hectárea también. Para el cultivo del arroz necesitas mínimo 1 hectárea para tener derecho a llegar a esta ayuda de la agricultura ecológica. Perdón. En los cultivos hortícolas, es decir, para tomate, pepino, sandía, todo ese tipo de productos hortícolas, se necesitan 2.000 metros cuadrados, es decir, un mínimo de 0,2 hectáreas. Para la viña, para la producción de uva, mínimo 0,5 hectáreas. Y para los pastos de ganadería, pues necesitas tener un mínimo de 10 hectáreas. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta es un periodo de compromiso.
Cuando se consigue una ayuda de la agricultura ecológica, se establece un periodo mínimo de compromiso por el cual el agricultor tiene la obligación de mantener la producción ecológica en su finca. Es decir, el productor, el agricultor, como tú, tiene que mantener su finca bajo el régimen de agricultura ecológica durante por lo menos ese periodo mínimo. Pero, Juan, ¿cuál es en concreto el periodo mínimo de compromiso que tiene que tener un agricultor? Pues bien, en la ayuda de la agricultura ecológica en Andalucía, por ejemplo, el periodo de compromiso mínimo es de 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando obtienes la subvención de agricultura ecológica, estás obligado a mantener este sistema agrícola durante al menos 5 años. Pero entonces, ¿qué pasaría o qué pasa si queremos salirnos de la agricultura ecológica? Si ya no quiero seguir con la agricultura ecológica. Bien, pues si tienes la ayuda de la agricultura ecológica y te quieres salir antes de que termine el periodo de compromiso, pues lo que habrá ocurrido es que habrás incumplido los requisitos legales de dicha ayuda y tendrás, por tanto, que devolver el dinero que has recibido más los intereses de demora que se han podido generar en ese tiempo, ¿vale? Por eso hay que pensar las cosas 2 veces antes de hacerlas, hay que tenerlo todo muy claro. Otro requisito que debes de cumplir es ser agricultor activo. Al igual que ocurre para cobrar la subvención de la PAC, la subvención normal de la finca, para poder acceder a la subvención de la agricultura ecológica necesitas cumplir los requisitos de agricultor activo. Y posiblemente te estarás preguntando, ¿cuáles son esos requisitos para ser agricultor activo? Vale, pues yo te lo voy a resumir rápidamente. Según establece el Real Decreto 1075/2014, se considera agricultor activo aquel cuyos ingresos agrarios, el dinero que recibe del campo, que son distintos de los pagos directos de las subvenciones, no se cuentan las subvenciones y solo el dinero que viene de la cosecha, suponen al menos el 20% de los ingresos totales en un periodo impositivo disponible más reciente o en alguno de los 2 periodos impositivos inmediatamente posteriores, es decir, en los periodos de pago de impuestos, ¿vale? Por ejemplo, si un agricultor declara 2.000 euros de actividad agraria que no sean de pagos directos de la subvención, de un total, pues por ejemplo, de 10.000 que tiene en total, se cumpliría este 20% mínimo. Otro requisito es ser titular de la finca. La persona física o la empresa que solicite la ayuda de agricultura ecológica deberá ser la titular de la finca sobre la que se pide la ayuda. Y aquí se puede dar una discordancia, y es, si tienes la finca arrendada, el titular en ese momento de la finca o de la explotación es el arrendatario. Por lo tanto, tendrá que ser esa persona, el arrendatario, el que solicite la ayuda. Así que, en resumen, los requisitos generales que se deben de cumplir para acceder a la agricultura ecológica son los siguientes. El primero es estar bajo el sistema de control de una empresa certificadora, es decir, tener el proceso de certificación ecológica en la finca. El segundo es tener una finca con una superficie superior a la superficie mínima. El tercero es tener un periodo, es decir, cumplir con el periodo mínimo de compromiso. Y el cuarto es ser agricultor activo. Y por último, el quinto es ser el titular de la finca en ese momento, ¿vale? ¿Y cuánto vamos a cobrar por las ayudas? Pues bien, una vez que ya hemos visto cuáles son los requisitos que debes de cumplir para acceder a las subvenciones de la agricultura ecológica, vamos a pasar ahora mismo a ver cuáles son las cuantías que puedes recibir por esta ayuda, por estas subvenciones. Como se comentó anteriormente, cada comunidad autónoma tiene sus propias reglas y sus propias especificaciones en cuanto a estas subvenciones. Por eso, en esta ocasión vamos a mostrar algunos detalles de las ayudas que se pueden recibir en algunas comunidades autónomas. Y voy a exponértelo directamente aquí en pantalla, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos hablando, aquí puedes ver en esta tabla de lo que se paga por hectárea, ¿vale? Euros por hectárea en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura. Es muy importante decir que estas cuantías pueden variar dependiendo de la convocatoria de ayudas que se haga en cada momento. Es decir, cuando el gobierno regional de la comunidad autonómica diga, pues vamos a sacar las ayudas, pues puede ser que aquí sea 420 o 390 o 500, depende, ¿vale? Vamos a verlo de una forma muy rápida.
Hay que distinguir que hay dos tipos de ayudas. Una es ayudas a la fase de conversión, es decir, imagínate, por ejemplo, en Olivar, son 3 años el plazo de conversión desde que solicitas la certificación ecológica hasta que llega el momento en el que ya está certificado ecológico, son 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que durante esos 3 años tú estás en la fase de conversión y una vez pasen los 3 años, si no tienes ningún tipo de incidencia, estás ya en la fase de ecológico, ¿vale? Entonces, estas ayudas que yo te pongo aquí en pantalla son de la fase de conversión. Por ejemplo, los frutales de regadío en Andalucía se puede estar cobrando en torno a 419,59 euros a la hectárea, mientras que en Aragón 401, en Castilla-La Mancha 420, en Castilla-León varía de 360 a 456 y en Extremadura varía de 265 a 292. En frutales de secano, en Andalucía son 259 euros, en Aragón 401, en Castilla-La Mancha 420, en Castilla-León 210 y en Extremadura pues lo mismo que en frutales de regadío, ¿vale? En cultivos herbáceos, estamos hablando trigo, maíz, pipa, colza o cualquier otro tipo de herbáceo que se haga de forma anual, tiene 181,41 euros por hectárea en Andalucía, de 149 a 452 en Aragón, 300 euros por hectárea en Castilla-La Mancha, en Castilla-León 228 a 300 euros por hectárea. En Extremadura pues no he conseguido el dato concreto para podértelo exponer en este artículo, ¿vale? En este vídeo. Esta tabla la tienes básicamente debajo de este vídeo, la puedes ver con total calma, sin necesidad de estar viéndola en este vídeo, ¿vale? El arroz en Andalucía se paga de 639 euros, en Aragón 401 y en Extremadura 425. Y los cultivos hortícolas en Andalucía donde más se paga con 648 y en Aragón donde menos se paga con 132. Y por ejemplo el viñedo donde más se paga en Castilla-La Mancha con 310 y en Castilla-León con 288, muy cerquita de Andalucía con 287. Y el olivar, pues donde más se paga viene siendo Castilla-La Mancha con 340 euros y en Extremadura es donde menos se paga. ¿Y qué pasa con la fase ecológica? Pues mira, la fase ecológica pues prácticamente lo mismo, sin embargo lo que tiene es un poquito menos de subvención. Por ejemplo, mientras en Andalucía los frutales de regadío se pagan a 419, en conversión se paga 349, es decir, se pierden 60 euros por hectárea de subvención. Aún así, es una ayuda bastante importante. No voy a pararme más en describir esta tabla, porque básicamente o bien puedes parar el vídeo y analizarla tú despacito, o puedes irte al cuerpo del artículo, al texto del artículo donde está insertado este vídeo en nuestra página web, y ahí tienes este cuadro de forma que tú lo puedas pues imprimir o puedes hacer lo que quieras con él, ¿vale? Y lo puedes revisar de forma detallada. Sí te digo y te vuelvo a repetir que esto es un cuadro que se ha sacado de una normativa que a día de hoy puede ser que esté vigente, o puede ser que cuando salgan las nuevas ayudas a la agricultura ecológica esos valores se hayan modificado. Sin embargo, tú ya con este contenido, con este vídeo, con esta tabla, ya tienes una idea bastante aproximada de lo que es en realidad la cuantías que se pagan por la agricultura ecológica, tanto en fase ecológica como en fase de conversión. Hay ciertas comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, que dependiendo de la superficie, a medida que tienes más superficie en agricultura ecológica, te van recortando el importe de la ayuda, ¿vale? Es decir, por ejemplo, hasta las 40 hectáreas te pagan este valor, el 100%, ¿no? Pues cuando son de 40 a 80 hectáreas te pagan el 60% y cuando pasas de las 80 hectáreas pues solamente te pagan el 30%, ¿vale? Entonces, pero eso son cosas que van saliendo a lo largo de las bases reguladoras, de las subvenciones, en las convocatorias, salen ya reflejadas con un nivel mayor de detalle. Bien, estas cuantías que se exponen, como te digo, son orientativas, puesto, como te digo, que en cada convocatoria estas cantidades se adaptan según el criterio que tenga la administración en ese momento. Pero, como puedes ver, las ayudas de la agricultura ecológica son muy interesantes para la rentabilidad de una finca. Sin embargo, hay que estar muy seguro de que quieres hacer agricultura ecológica. De lo contrario, una ventaja la puedes convertir en una verdadera pesadilla. Y te lo digo por experiencia, porque lo he visto. Por eso te recomiendo que te inscribas a una conferencia online gratuita, muy especial, en la que vas a tener todos los datos necesarios para tomar la mejor decisión y en la que vas a poder descubrir cómo puedes conseguir la máxima rentabilidad de tu finca
solamente un paso más allá de la agricultura ecológica. Y para inscribirte en esta conferencia es muy fácil. Debajo de este vídeo y en el cuerpo de este artículo vas a tener un botón donde pone ir a la conferencia o suscribirte a la conferencia, le vas a dar ahí, vas a meter los datos que te pide, principalmente el correo electrónico es muy importante porque es ahí donde vamos a mandarte ese enlace para que tú puedas ir directamente a esa conferencia, y la conferencia la vas a tener de forma inmediata, la vas a poder ver en tu propio ordenador, teléfono, tablet, es decir, de cualquier lugar, y es, como digo, totalmente gratuita. Así que suscríbete lo antes posible y nos vemos dentro de la conferencia.